Buenas noches, Manolo en el chat. Los demás, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bien, excelente. Vamos a dar arranque con nuestro formato de contenido. Voy a compartirles pantalla. Y vamos a abrir nuestro AutoCAD. Pues anteriormente explicábamos algunos formatos de elementos de anotación, ¿cierto? Eso nos permite, pues técnicamente, empezar a generar lo que son nuestros primeros formatos anotativos referente a un plano. Pues va a ser importante que nosotros sigamos indicando, por ejemplo, aquí en el software, la configuración adecuada de otros elementos que también son importantes referente a la creación de elementos anotativos. En esta semana, ustedes estuvieron viendo parte de lo que fue la creación de cotas, la creación de elementos de directrices, que se le conocen como leaders también. Y se dieron cuenta que a partir de los elementos de textos, ustedes fueron generando más que nada lo que son estos elementos anotativos, ¿cierto? O sea, a partir de los textos que se han trabajado anteriormente en diferentes escalas, podemos trabajarlo también de manera directa aquí en las cotas. Entonces, hay diferentes categorías de cotas y también depende cómo se pueden utilizar en un tipo de proyecto. Tenemos cotas que van de eje a eje, algunas que se consideran, por ejemplo, de paño a paño, cotas de paño a eje y cotas de eje a paño, que significa que en algunas disciplinas podrían ser, por ejemplo, los elementos que están casi al ras del objeto, ¿va? Creo que aquí se conoce más que nada como paño, ese tipo de elementos. También tenemos las cotas totales y se darán cuenta que tenemos diferentes tipos de representación. Esta representación es lo que comentaba, puede variar dependiendo de la zona y también puede variar un poco dependiendo de la disciplina en la cual se encuentre. Pero lo importante aquí es que estas están basándose a partir de los elementos de texto que se generaron anteriormente. Así que para tener una cota bien realizada o diferentes estilos de cota, es importante tener los textos, los elementos de texto, ¿va? Y estamos utilizando en, en su defecto lo que son los textos secundarios para que estos puedan generarse. ¿Va? Es como una recomendación. Hay ciertos autores que pueden indicar que pueden utilizar el texto terciario, ¿va? Que sería pues técnicamente un tamaño mucho más pequeño. Recordemos que ese tipo de textos están ahorita desglosados en metros, pero ustedes lo pueden transformar en su unidad, al igual que las cotas. ¿Va? Ustedes lo transforman a su unidad nativa para que lo puedan llevar a cabo y también lo puedan trabajar adecuadamente en sus disciplinas o ramas. Entonces, este sería otro tipo de archivo. Si yo, por ejemplo, me voy aquí a inicio y le pongo open, también tenemos el caso de los textos, ¿no? Eso fue lo que vieron también la semana pasada, o lo que estuvimos viendo también la semana pasada referente, por ejemplo, a esta tabla. Entonces, esto de aquí son únicamente ejemplos, no forzosamente deben de basarse al 100% en lo que tenemos aquí, porque, repito, hay muchos autores que pueden tener ese tipo de casos distintivos en el valor numérico y una ligera variable. ¿Va? Pero estos son como los comunes y repito, van a encontrar muchos en internet y también deben ajustarlos a las escalas de su unidad principal. Entonces va a ser importante que nosotros rectifiquemos, por ejemplo, nuestros formatos de ver nuestros formatos, por ejemplo, que son de las escalas que estamos utilizando. Y cuando digo escalas no me refiero, por ejemplo, no me refiero a lo que es la escala como tal
de impresión, sino más bien las unidades de escala que estamos trabajando, que son metros, centímetros, milímetros y demás. ¿Vale? Es en ese tipo de formatos que nosotros podemos ir encontrando. Y repito, todo esto que estamos viendo en pantalla es respecto a la semana de contenido de cotas. ¿Va? Referente a cotas igual. Entonces, a partir de esto se genera lo que tenemos aquí adelante. Y bueno, también para retroalimentar, hicimos algunos ejemplos en las sesiones asincrónicas referente a lo que son, por ejemplo, las cotas sencillas, que es con el comando dim. El formato de acotar de manera continua, que es el dim continue. Los formatos de acotación también que son angulares, el dim angular, el comando de AN. El comando dim radius, que es el formato de acotación radial. El comando dim diameter, que es el comando de anotación también de diámetros en este caso, y los multileaders. ¿Va? Que esto son bastante interesantes y nosotros lo trabajamos adecuadamente. ¿Va? Entonces todo esto en su mayoría se encuentra en el apartado de anotación, o sea, esta pestaña de aquí, Annotate. ¿Va? Y ahorita estamos encontrándonos mucho en lo que es la sección de Dimensions. Por ejemplo, aquí directrices, líderes, porque ahorita está tocando una directriz. Me permite agregar o quitar. ¿Va? Acuérdense que podemos quitar, seleccionando y dándole un enter. O podemos agregar también más puntos de directriz. Va a ser el caso de los leaders. Entonces, esto es para recordar un poco lo que ustedes vieron respecto a lo que es la semana de contenido. Y ahora me gustaría preguntarles si respecto a esto que ustedes vieron en las sesiones asincrónicas, o sea, en la página de Planeta Virtual, tuvieron alguna duda. O si tienen alguna duda referente a estos puntos. Sí, adelante. Buenas noches, Arki. Sí, buenas Yo tengo noches. una mi consulta. Por ejemplo, si yo ya tengo definido una forma de trabajo con respecto a los textos y lo que son mis cotas. Por ejemplo, hay una manera porque yo me di cuenta aquí que por cada línea uno podía cambiar el dimension style. Entonces la pregunta es, ¿puedo cambiar todo lo que está en el archivo de un solo para decirle, mire, todos mis textos de línea sean el que yo haya definido ya, por ejemplo, tanto de textos como de De textos de cotas. cotas? Ujú. Vale, muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. Aquí tengo un archivo nuevo en limpio. Vamos a suponer que yo voy a generar un texto, ya sea múltiple o único. Por ejemplo, aquí voy a poner texto. Y voy a poner una cota normal, comando lim. Vamos a suponer que todo esto es del proyecto, ¿no? O sea, se va copiando. Aquí pongo el comando CO. Se copia aquí en el proyecto y al igual que las cotas, aquí voy a poner el comando DC o lim continue. El lim continue, supongamos que por acá está el dibujo. Entonces, estas son las cotas que tú tienes, por ejemplo, de tu trabajo, ¿no? Así que estos archivos que tú tienes o que ustedes tienen, sí les sirven, ¿vale? Sirven mucho. Por ejemplo, vamos a llevarnos las escalas de 1 a 100. ¿Va? Repito, estas están en metro. Ustedes lo tienen a lo mejor configurado en milímetros o en centímetros o una unidad establecida. Entonces me llevo estos textos, al igual que aquí mis estilos de cota, de esta escala. O sea, esto lo puede hacer casi casi como si fuera una cuadrícula o inclusive una tabla como referentes. O sea, repito, se va a transformar, así como bien comentaron la semana pasada, como un archivo tipo plantilla. Entonces nada más sería copiar del archivo original al archivo que están trabajando. Le ponen control C y control V. Entonces, ¿cómo traspaso la información que yo he creado ya de manera correcta a estos elementos para una impresión real? ¿Va? Para hacer eso, únicamente hay que utilizar el comando MA. El comando MA, ya sea en Windows o en Mac, comando MA significa copiar propiedades. Entonces, miren, si yo pongo el comando MA y le doy Enter,
primero AutoCAD me va a indicar que debo de seleccionar un anfitrión o un elemento. Entonces, a lo mejor yo quiero tomar como anfitrión entonces le doy un clic. Hasta se dan cuenta que cuando yo le doy un clic, mi cursor inclusive se ve distinto, como si fuera una brocha o un pincel. Eso significa que va a traspasar a las propiedades a todos los elementos que yo le dé un clic. Ahí está. Ahí se transforma. Si yo quiero ser más rápido, hago un cuadro de selección, ya sea verde o ya sea azul. Acuérdense que el verde, con que lo toque un pequeño segmento, se aplica. Y con el azul debe estar el elemento totalmente dentro para hacer la selección. Entonces aquí ya pasé la información. Y le doy Enter para confirmar. A lo mejor yo quiero que mis cotas tengan este estilo de paño a paño. Entonces, ¿qué hago? Igual lo mismo. Comando MA, Enter. Selecciono mi elemento, mi elemento principal. Y aquí le doy un clic. O, mucho más fácil, yo hago un cuadro de selección para no estar dando clics por clics. Entonces ahí ya se copian las propiedades y así ya se ajustan en mi archivo que yo estuve trabajando tal vez anteriormente. Pero repito, este tipo de escalas se va a utilizar precisamente cuando ya tengan la noción de cómo va a ser su impresión. Yo les recomiendo que no pongan todavía, por ejemplo, textos o cotas a una escala que todavía no están seguros de cómo va a imprimirse. ¿Por qué? Porque esto se debe de rectificar, estos dos elementos, o más bien todos los elementos anotativos, se rectifica acá en la impresión, ya sea en layout o en model, pero lo mejor es layout, ¿no? Entonces, si aquí en model se ve bien la escala, pues aplican la escala. O sea, aquí voy a hacer otra vez el procedimiento que hice la vez pasada. O sea, aquí en layout, nada más lo hago rápido. Luego aquí en layout, configuro la página y hago algunas modificaciones. Si van a utilizar este método, yo les recomiendo que aquí esté a 1 en 1. Si es que está en milímetros, si viene en pulgadas, déjenlo en inch. Y que esté 1 en 200, perdón, en 25.4. Pero lo más común para el sistema métrico, ya sea milímetros, centímetros o metros, es 1 en 1. No importa que estemos en metros o en otra unidad, va a ser 1 milímetro es igual a 1 unidad. Y ya lo demás se configura con respecto a lo que tengamos de necesidad. Ahorita lo hago así muy rápido. ¿No? Pero ya se los voy a explicar con más calma en un futuro. Entonces ahí está ajustado mi hoja de papel, que ahorita está en tamaño carta, en horizontal. Lo que estoy haciendo aquí es ajustar la ventana gráfica. Doble clic. Y por ejemplo, yo utilicé escala 1:100. Entonces aquí pongo, por ejemplo, el comando de zoom, comando de escala, y le pongo, en mi caso, 1000, porque yo estoy trabajando en metros, entre 100 XP. O sea, ya escalé a 1:100. O sea, esta cota debería de corresponder a esta escala. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí le pongo comandos? Vamos a suponer que queremos escala 1:50. Si yo aquí pongo escala 1:50 y activo el comando Z de zoom, luego le activo el subcomando de escala, le pongo en mi caso 1000 entre 50 XP, pues la cota se vuelve más grande. Entonces esa cota aquí no me funciona porque la cota fue preparada para escala 1:100. Entonces, ¿qué debería de hacer? Debería de traer, por ejemplo, aquí la información de escala de 1:50 y lo mismo, ¿no? Por eso comento, ya que sepan qué escala van a definir, ya pueden transferir los datos. ¿Cómo sería el orden de dibujo que yo puedo recomendar? Bueno, siempre vamos de lo general a lo particular. Empezamos, por ejemplo, con la configuración del dibujo. Puede ser, por ejemplo, unidades, el guardado, el formato de trabajo, que puede ser centímetros, milímetros, metros, pulgadas, etcétera, etcétera. De ahí, una organización simple, pero efectiva, será el uso correcto de las capas. Pueden preparar unas 5 o 6 capas que sean generales primero. Y después se meten algunas particulares. Por ejemplo, ya en temas muy más profundos para poder dibujar. Pero con lo general pueden empezar porque pueden sacar los ejes, pueden sacar los elementos estructurales. No solamente de la rama de arquitectura y de ingeniería civil, sino también de las otras ramas. Porque también van a partir de una estructura o a partir de los elementos a eje. Entonces,
vamos de lo general a lo particular, entonces sacamos la estructura, el esqueleto, ya sea de la pieza, del dibujo, del plano arquitectónico, etcétera. Y empezamos a detallar lo demás. Muros, por ejemplo, ventanas, puertas. A lo mejor es un segmento de la figura que va igual de lo general a lo particular. Y cada vez que vayamos avanzando se va a ir detallando más y más. Ya hasta el final yo les recomiendo que pongan los elementos de anotación, o sea, textos, cotas, etcétera, etcétera. Porque se van a dar cuenta que cuando empiecen a hacer aquí los ajustes de impresión, van a saber qué escala va a convenir. ¿Va? Porque no siempre va a ser escala 1.50, 1.100, no siempre va a ser escala 1.10, escala 1.5, escala 2:1. Todo depende del objeto que están dibujando y todo también depende del papel que van a utilizar para la impresión. No es lo mismo el tamaño carta que el tamaño tabloide, el tamaño 60x45 o el tamaño 90x60. Entonces, por eso, como recomendación, yo les sugiero que ajusten primero la escala aquí en Layout y después asignen qué elemento van a escoger aquí respecto a la escala. Es lo que comentaba, a lo mejor yo aquí necesito escala 1.50, así que estos textos y cotas no me sirven porque me van a quedar muy pequeñitos o muy grandes referente a mi plano real, o sea, ya la impresión física. Entonces, esos textos yo los debo ajustar a escala 1.50 en lugar de escala 1.100. Va, creo que con esto queda un poco más claro. Sí, adelante, Manolo. Sí, gracias, Arqui. Ahí, por ejemplo, también en el drawing que estás mostrando ahorita, también en allá donde dice, por ejemplo, home, al lado izquierdo arriba, Sí, hasta arriba, ahí, home, ahora en annotate, en anotación, sí, ahí abajo, por ejemplo, cuando uno le da en administration, abajo, perdón, en ISO 25, porque ahorita yo lo que quiero ver es que si allí ya me aparecen los que trasladaste así. sí. O sea, ya aparecen los que hemos copiado, Ajá. Ah, ok, gracias, Arqui. ¿vale? Te pueden llegar a copiar algunos elementos extra. Si eso pasa, nada más le ponemos el comando pu. Pero este comando de pu que es purgar, se lo recomiendo al final. Activan aquí todas las casillas que ponen purgar todo. Entonces ahí me borró, por ejemplo, los textos y cotas que no ocupaba. Y acá nada más me quedo con los esenciales, que es lo mismo que si yo me voy aquí a la pestaña de anotación y despliego acá. Están mis estilos de texto y acá mis estilos de cota. Va, que yo requiero. Va, pero repito, esto se los recomiendo que lo apliquen ya cuando sepan la escala. Va, porque si no va a pasar lo mismo que comentaba la sesión pasada. Van a querer escalar los textos de manera manual y eso se va a ver mal porque va a haber muchas variables en los tamaños de texto. Entonces lo ideal es que todos los textos en cotas, en anotaciones, en revisiones, etcétera, etcétera, tengan el mismo tamaño referente a la escala. Va, porque pues técnicamente esto está preparado para tener el tamaño real. Puede ser, por ejemplo, aquí 1.5 milímetros, 2, 3, 4, 6. Va, pero solamente cambia aquí la escala, pero ya está ajustado con esta unidad. Tal vez suena algo confuso la primera vez, si es que no lo dominan muy bien, pero ya con el tiempo se darán cuenta que en efectos necesitan utilizar bien los textos y las cotas o todos los elementos anotativos en sus planos del mismo tamaño. Si algo se ve más grande o más pequeño de lo normal, ya no se ve bien el plano. O sea, por ejemplo, tenemos estos tamaños nativos, que son como los que yo recomiendo, pero si hay uno más grande o uno súper pequeñito, eso va a hacer que no se vea bien en el plano o no se pueda leer. Entonces hay que definir la escala acá en Layout. Eso ya después se los enseño conforme vayamos avanzando cómo hacer la escala bien desde Layout, para que lo tengan en mente y ya después puedan definir qué tipo de escala de estos elementos que han hecho, por ejemplo, en su archivo tipo plantilla, nos puedan copiar. Y así como hicimos estos, o algunos ejercicios que creo que les dejé algunos como ejercicios, pueden generar todas las escalas que necesiten para no estar haciéndolas en su momento, solamente copiando y traspasando la información. Va a que sea lo efectivo. Creo que alguien más tenía una duda.
Kevin. ¿No te deja ver los tutoriales? Chécalo con Planeta Virtual para que lo puedan ajustar. Creo que también ahorita, no estoy muy seguro, pero creo que lo he detectado apenas estos 2 días. YouTube como que tiene una caída general. No me he puesto a investigar bien, pero me parece que se ha caído el sitio web. Vamos a ver una vez para checarlo. Porque a mí, en mi caso, por ejemplo, me he dado cuenta que el YouTube anda más, un poquito más lento de lo normal. Sería para confirmar que no eres un bot. Vale, puede ser tal vez respecto a tu cuenta, puede ser también respecto al YouTube, que repito, puede que esté fallando. O sea, creo que sí está fallando un poco ahorita la plataforma de YouTube. Vamos a ver cómo prosigue estos días. Igual, si no, comunícate con atención al alumno, o sea, los números que tienen ahí en el grupo de WhatsApp, que son de Planeta Virtual para que les puedan apoyar. O igual, pueden etiquetar de vez en cuando al número ahí en el grupo de WhatsApp con un mensaje de que tienen un tema para que les ayuden. Va, porque ellos tienen la plataforma como tal, una plataforma de Planeta Virtual. Va, para que puedan ver, pero creo que sí también esto se debe al YouTube. Me parece que es a YouTube porque yo lo veo muy lento desde antier. No solamente en mi equipo principal, sino también en mi dispositivo, también por ejemplo en mi pantalla, etcétera, etcétera. O sea, ya verifiqué como en 3 dispositivos distintos y está fallando, me parece, la plataforma. Entonces vamos a revisarlo. Igual dejen el mensaje o dejen los mensajes a lo que es el equipo de coordinación de Planeta Virtual para que les puedan apoyar. ¿Vale? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo correcto hasta este punto? Ok, muy bien. Entonces, eso es referente a lo que ustedes pueden tener a la mano. ¿Vale? Ya a partir de este punto, nos vamos a enfocar a dibujo. ¿Va? Estos son los ejemplos que pueden crear. Estas son las cotas sencillas, las básicas que también pueden aplicar. Hay otros formatos que también son muy interesantes que les permiten hacer acotaciones más rápidas. Y en su momento yo también se los voy a explicar. Esto de momento sea como que lo esencial que pueden tener. Y si quieren ponerlo en práctica, bueno, pueden generar aquí algunas figuras simples. ¿Va? Por ejemplo, ya conocemos algunos comandos que, repito, se los voy a volver a explicar en las sesiones asincrónicas y también la siguiente semana, porque ya es momento de aplicarlos ya de manera más profunda o directa. Conocemos, por ejemplo, el comando L de línea. Yo, por ejemplo, aquí me voy a la capa de línea de dibujo. Es la única capa que tengo de dibujo. Las demás son de cotas, textos y de leaders. Y puedo hacer acá una figura simple. Recordemos que para activar el comando, solamente escribimos en el teclado, en este caso comando L de línea, pero Enter. Y como me indica la instrucción, voy a tomar un punto para especificar el primer dato. Una vez que doy un clic, mi cursor yo lo puedo mandar en cualquier dirección. Y también puedo escribir una distancia, por ejemplo, 15 unidades hacia arriba. Y hacia mi izquierda, perdón, hacia mi derecha, 12 unidades. Y hacia acá, a lo mejor 8. Enter, ¿no? Entonces aquí puedo cambiar de capa. Siempre es interesante utilizar bien aquí las capas desde un principio, recuerden, para que tengan bien el filtro y no estén dibujando desde capa 0.
¿va? Porque si dibujan desde capa 0, les va a costar más trabajo mandar los objetos a sus capas. O sea, como que es doble o triple trabajo si lo hacen todo desde 0. Y si no tienen capas. Entonces, tener las capas ya previamente configuradas va a ser un gran alivio al momento de trabajar y mucho más efectivo. Entonces tenemos el comando dim. El comando dim para cortar de manera normal. Creo que también la tocamos un poco, pero lo vuelvo a explicar para que lo tengan bien en cuenta. El comando dim me permite sacar cotas lineales a partir de 2 puntos o a partir de un objeto. Es ideal que tomemos mejor 2 puntos para que se acostumbren, porque no siempre van a ser de manera recta. Luego tienen otras profundidades o otras distancias que hay que ajustarlas de manera manual. Por ejemplo, yo aquí tomo mi primer punto A y después especifico mi segundo punto B. Y el último, cuando yo muevo mi cursor hacia la izquierda derecha en este caso, con un tercer clic, yo acomodo la cota. ¿Va? Ahorita fue sencillo y es lo mismo que si yo le doy clic acá y otro clic. Pero ¿qué pasa si yo quiero acotar este punto referente a este? O este punto referente a este. O sea, ya cambia la posición y no puedo hacerlo así de manera automática como en el segundo caso. Entonces aquí tengo que tomar el punto A, punto B, y aquí debo de forzar la cota para que se mande en horizontal o en vertical. Perdón, en vertical o en horizontal, en este sentido, para que se vea bien. Sí, podemos mandar cotas angulares, pero lo conveniente es que la mayoría sean rectas. Solamente ponemos cotas angulares cuando lo merite el proyecto o la situación. Bueno, entonces regresamos aquí. Entonces tengo esta cota. Miren, de hecho, también para recordar, tenemos el dim continue, el comando DCO. Comando DCO. Entonces miren, yo deseo continuar en este lado, pero acá me está continuando desde este punto. Entonces, este comando del dim continue es efectivo únicamente en este tipo de cotas lineales. Va que es a partir del comando dim. Si yo le doy enter, me indica AutoCAD que debo de seleccionar la línea de cota. O sea, yo puedo escoger cualquiera de estos dos extremos, o si están en horizontal, cualquiera de estos dos extremos también. Ahorita lo hice así imaginario porque todavía no saco esta cota, pero aquí le voy a dar un clic sobre este extremo y se dan cuenta que yo puedo continuar la cota. ¿Va? Si en dado caso me pasa eso de que yo falle la posición, le podemos dar control más Z. ¿Va? Pero mira, aquí rectifico, le doy enter, otra vez le doy clic acá, y ahora sí le doy clic. Entonces hay que tener precisión aquí en los puntos. Siempre les recomiendo que hagan un zoom para poder acotar de manera adecuada. ¿Va? Si no van a tener algunos fallos que no les van a convenir. Entonces, todos estos procesos yo les recomiendo que les den algunas prácticas para que quede bien, bien reforzado el tema respecto a lo que podemos hacer aquí con el software. Entonces, este fue el link continue. Y mi línea, o por ejemplo, yo tuve aquí más líneas, aquí pongo comando L y enter, y me paso la capa. Yo podría tener, por ejemplo, una línea 9 unidades, luego acá una 7, luego acá otra 7. Si fuera el caso así, miren, y yo elimino una cota, al momento de poner el link continue, o sea, el comando DCO y enter, se dan cuenta que ya no me continúa desde aquí. ¿Por qué? Porque la última cota que ustedes generaron va a ser la referencia. Entonces aquí me pide lo mismo que yo debo de seleccionar, lo mismo que hace rato. Yo selecciono la cota que yo necesito utilizar para acotar y aquí le saco los puntos de extremo. O le puedo dar enter y miren, puedo pasarme a otra cota, tomarla y aquí también puedo continuar con esos mismos puntos. Vale, le doy enter para finalizar. Esta la voy a eliminar. Entonces, así es como aplica el dim continue. Acá igual lo mismo, ¿no? Comando dim. Siempre es importante primero poner comando dim antes del dim continue porque necesitamos una referencia. Aquí saco la cota, llamando hacia arriba. Entonces, observen, miren aquí, no tengo la capa correcta. Si eso pasa, no se preocupen. Primero cambiamos de capa, en este caso a la de cotas generales, y después selecciono el objeto que no tiene la capa correcta. Aquí ya lo mando y lo cambio a la capa correspondiente.
En el caso de Mac, recordemos que lo tenemos del lado derecho para cambiar los estilos de cota. Viene por aquí más o menos en donde está mi cursor, una sección que les permite hacer los cambios. Y también luego aparece aquí una barrita que les permite tocar otro tipo de opciones extra. Entonces aquí tengo la cota y le pongo a lo mejor también comando din continue. Y aquí continúo. Si yo no quiero este extremo, le doy enter y le doy clic acá y puedo continuar otros puntos. Siempre hay que darle enter para confirmar la acción y un segundo enter para salir de la herramienta. Entonces esto es referente a lo que nosotros tenemos. Si por ejemplo queremos actualizar las cotas, recuerden que tenemos estos pinzamientos que nos permiten ajustarlo. Yo por ejemplo aquí lo mando al centro para que aquí esté en 7.5, 7.5, que en total pues son 15, ¿verdad? Si quieren otro tipo de cota, lo primero que deben de hacer es irse a la pestaña de anotación, Annotate, y aquí despegan la cota que requieren. A lo mejor yo quiero la cota de la cota total, por ejemplo, de escala 1-100. Pues ahí lo configuro primero y después tomo las cotas que voy a actualizar, porque siempre es conveniente hacerlo de esa manera. Tomamos todas, o yo le puedo dar clic en una como tip, clic derecho, seleccionar todos los elementos visibles, bueno, seleccionar todos los elementos similares y tomar todos los que son parecidos. Entonces obviamente estas de aquí no las voy a tomar, solamente estas. ¿Cómo deseleccionarlos? Acuérdense que al principio yo les enseñé cómo deseleccionar con Shift sostenido y un cuadro de selección donde no necesitamos aplicar la selección directa. Pues ahí ya suelto el Shift y acá, ya que tengo todos estos seleccionados, ya sea mediante un cuadro de selección o dando clic uno por uno, o así como yo le hice que fue un clic derecho, seleccionar similar, yo los mando aquí en Dimensions al estilo de cota que yo necesito. Pues ahí ya los cambié y al momento de que yo haga una cota nueva, también se está viendo en el mismo tamaño porque ya lo tengo acá arriba configurado. Si esto cambia, al momento de que yo haga una cota nueva, se hace distinto. Entonces estas son las cualidades y las opciones que podemos encontrar, para que lo recuerden. En el caso de las líneas angulares, va a ser importante saber cómo hacemos este tipo de líneas angulares. Les voy adelantando un poco, igual. Voy a activar el comando llínea y me voy acá a la capa de dibujo, que yo tengo un color verde. Es más, vamos a utilizar otro comando para que también lo recuerden. Comando PL, comando de polilínea. Con el comando de polilínea yo puedo dar un punto de inicio, al igual que la línea, segundo punto, o también puedo escribir una distancia que yo requiera. Por ejemplo, 6 metros en esta dirección. En mi caso son 6 metros porque mi comando UN de unidades, yo aquí lo cambié a metros. O sea, yo lo estoy leyendo así. Si lo tienen en milímetros, están leyendo como si fueran 6 milímetros, o 6 centímetros, o 6 pies. Todo depende de su rama. Entonces, ¿qué más? Bueno, hice esta especie de Z, precisamente para ver cómo funciona el dim angular y también para que lo recuerden. Entonces, cambio aquí a las cotas y le pongo el comando dim angular, comando DAN, comando dim angular. Aquí en la instrucción me indica que yo puedo seleccionar arcos, círculos, líneas o especificar vértices. Ahorita tenemos líneas. Entonces puedo darle clic, por ejemplo, a esta línea y me indica AutoCAD, selecciona la segunda línea. Clic aquí. Y por último me indica, especifica la posición de la cota de arco. Vamos a indicarle clic por acá. Pues son los mismos clics que aquí, solo que con líneas. ¿Va? Entonces podemos aplicarlo aquí con líneas, con arcos como me lo indica. Así yo, por ejemplo, aquí tuviera un arco. Funciona. De hecho, de una vez les voy adelantando ese comando, igual para que lo conozcan, porque ahorita nada más conocen de momento 4 comandos de dibujo. Y me parece que les mencioné solamente 2 de modificación. Entonces los 4 que ya habíamos tocado anteriormente es línea, polilínea, círculo y rectángulo. Esos son 4 comandos de dibujo. Los otros de modificación es mover y copiar. ¿Va? Comando M de mover, comando CO para copiar. ¿Va? Ahora quiero el comando de arco. Entonces aquí voy a utilizar la capa de dibujo. Y el comando de arco sería solamente el comando A.
Entonces ahorita de momento pueden experimentar con un arco manual. Ya después, la siguiente semana y las posteriores vamos a ir definiendo cómo se puede trabajar esto de manera más puntual. Pues comando A de arco, tomo mi primer punto de inicio como me indica, mi segundo punto, que en este caso por defecto siempre es la contraflecha o el arco como tal, clic, y mi tercer punto para ponerme punto final. Aquí es un arco manual. Repito, esto es manual porque fue mediante 3 puntos de creación. Es igual que esta polilínea, fue manual porque no establecí, por ejemplo, el ángulo o no establecí la distancia correcta, como acá. Esta sí tiene la distancia correcta, no fue tan manual. Pero estos dos sí. La única distancia que está medianamente correcta es esta de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál sería el formato que podemos aplicar en los arcos? Igual, el dimangular. Y también pueden encontrar otro que se llama din-arc. Pero vamos a hacerlo primero con el dimangular. Pongo el comando DAN y funciona igual que este, solo que a partir de un clic nada más. Tomo mi arco y con un segundo clic posiciono la cota. Entonces me dice que este arco tiene una apertura de 165 grados. ¿Va? Los formatos angulares aquí dentro del AutoCAD van de la siguiente manera. De una vez igual ya les voy adelantando esto. Van en sentido antihorario. O sea, aquí tenemos 0 grados y aquí tendríamos 165. Si este arco yo lo manipulo, por ejemplo, así manualmente, se dan cuenta que se recorta. ¿Qué pasaría si no empezara forzosamente desde 0? Te saca igual la cota total. Pero hay que recordar que aquí también tenemos un ángulo entre 0 y esta posición. ¿Va? Eso después también vamos a ir viendo cómo lo podemos sacar o cómo podemos sacarle el provecho a ese tipo de situaciones. Entonces, este sería el angular. ¿Va? Si en dado caso ocupamos el formato de arco, que rara vez se llega a utilizar, pero sí es útil, sería por ejemplo el siguiente comando. Este sería nuevo para su archivo o para sus apuntes. El caso de dim-arc. Es el comando de AR, dar. O si yo pongo el comando de AR y enter y selecciono en este caso un arco o un segmento de arco con un clic, en efecto saco aquí la cota que inclusive me indica por encima el símbolo de arco. O sea, este sería como que la distancia si lo podemos estirar como si fuera como un hilo. ¿Va? Porque luego esto también puede ser muy útil al momento de sacar información en cantidades. Entonces esto lo mando a su capa porque ahorita estoy en la capa de dibujo. ¿Está? O a lo mejor yo decido que todas estas cotas acá arriba en la pestaña de anotación lo cambio a otra escala porque yo lo definí acá en layout. Ahorita no hay tanto tema qué escala le pongan, pero ya cuando vayan a imprimir sí es importante verificar qué escala necesitan. Para que no se les vaya a empastar la información, porque muchas veces luego, repito, se coloca y se va a ver muy pequeñito o muy grande. Entonces ahí tengan un poco de cuidado antes de revisar aquí el formato de impresión. Entonces tenemos estos casos nuevos, ¿no? Dim angular y dim arc. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? Excelente, muy bien. Miren, voy a seleccionar todos estos elementos, ya sea así, ya sea nada más así de un pequeño segmento para que se tomen todos, y le voy a aplicar el comando M de mover, enter. Tomo este punto A y lo mando a este punto B. O también yo escribo la distancia, ¿verdad? En el caso de los círculos, esto es muy sencillo. O sea, pueden generar aquí diferentes círculos de diferentes tamaños, ya sea manualmente o escribiendo un valor. Aquí pongo el comando C de círculo
Busco, de hecho, inclusive el punto central del otro círculo, jugando únicamente con la circunferencia. O sea, dejo más o menos aquí el cursor y lo detecta de manera automática. Le doy un clic y la instrucción general me dice especifica el radio, ¿verdad? Mi radio va a ser a lo mejor de 7 y enter. Pues ahora vamos a verificar qué radio tienen estos dos y si este en efecto tiene 7. O sea, sí lo tiene correcto, pero podemos verlo de manera directa aquí con estos comandos. Entonces aquí voy a cambiar inclusive de cota. Cambio de cota. Y de una vez también voy a cambiar de capa. Entonces, ¿cuál sería el comando de radio? El comando dim radius, que es el comando de RA. Y el de diámetro es el comando DDI. Entonces vamos a ponerlos acá. Comando DRA, dim radius. Seleccionan con un círculo. Y bueno, si siguieron los pasos que yo les recomendé para crear cotas, comentaba en las sesiones asincrónicas que la configuración actual que yo le dejé es para que se quedara en esa posición donde yo le dé un clic. O sea, si yo le doy clic aquí, se genera la cota desde aquí. Si yo quiero cambiar de posición, yo les recomiendo que lo muevan después. O en su misma creación, o sea, acá desde la pestaña de anotación y desplegamos para gestionar. Aquí mismo podremos ajustar, por ejemplo, el fit. Aquí está, el fit, que es la ubicación del texto. O sea, por ejemplo, esta opción. Esta opción, la primera, es la mejor para los arcos y para los círculos. ¿Vale? Si son para cotas lineales, esta sería la mejor opción. Entonces todo depende de su proyecto, repito. Si no, igual sacan otro tipo de cotas. Que son únicamente y exclusivas para círculos y radios. Entonces aquí voy a poner el comando dim radius. Y repito, como yo lo tengo configurado con la última opción, que es el de over, beside, o sea, sin una línea de cota, donde yo le di un clic, se genera la posición. Entonces no me conviene darle clic acá porque me va a desfasar. Tengo que dar clic más o menos aquí. Y ahora sí ya lo puedo mover manualmente. Entonces aquí en efecto, ¿no? Es una cota de radio de 7. Otra vez comando dim radius. Aquí donde doy un clic, dejo el texto. Y para no estar escribiendo a cada rato los comandos, acuérdense que comentaba que pueden darle la tecla de enter para repetir dicho comando. O sea, con enter, tanto ustedes como AutoCAD van a empezar a darse cuenta que están utilizando el último comando que utilizaron para que puedan aplicarlo aquí dentro del software. Pues aquí le doy un clic. Ya no puse otra vez el comando dim radius, nada más le puse enter y volví a generar el arco. En este caso, ¿no? Si yo aplico, por ejemplo, el comando DDI y, por ejemplo, le doy clic acá y clic aquí, que es lo mismo que el de radio, al momento de darle enter, se repite el comando DDI. ¿Va? De hecho, los voy a separar para que no tengan tema. Miren, aquí selecciono comando de copiar de este punto A este punto. Si ahorita le doy enter, ¿qué va a pasar? Yo puedo copiar otra vez objetos. ¿Va? Porque, repito, el último comando que ustedes utilizan, tanto ustedes como el AutoCAD lo van a recordar. ¿Va? Entonces si yo selecciono y le pongo enter y copio, ¿se dan cuenta? Sin que yo tenga que escribir a cada rato copiar, 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 copiar y enter, y enter, y enter, ¿no? Solamente con que lo usen una vez y lo repitan varias veces es más que suficiente. Entonces activo aquí el comando DDI, que es para los de diámetro. Selecciono el arco o la circunferencia, clic, y dejo la posición del texto, clic. O sea, son solamente 2 clics. Ya después puedo mover si es que quiero manipularlo de esta manera. Repito, esto depende del estilo de cota. ¿Va? Si yo aquí lo cambio, por ejemplo, acá en el fit y le pongo beside, se hace así. Entonces, cuando yo ponga otra vez DDI y seleccione algo, aquí se lo puedo mover, miren. Es un poquito más cómodo para este tipo de casos. Por eso es lo que comentaba. Estas opciones aquí de Modify al momento de que ustedes crearon este tipo de cotas. Acá en el fit, esas opciones pueden ser muy interesantes. La primera, la última.
¿Va? Entonces yo repito, yo tengo la última porque me conviene más para mis planos. Pero a lo mejor le conviene mucho mejor a otro tipo de personas que sean con la opción de Bayside. Porque son piezas mecánicas que requieren muchas curvaturas, muchos círculos, muchos arcos y demás. Pues ahí la opción que yo tengo configurada no les conviene. Les conviene mejor la primera. Pues hay muchas características aquí dentro de los elementos de anotación en el AutoCAD. Pues ahorita sí activo nuevamente el comando DDI porque yo hice varios ajustes. O sea, si yo ahorita le doy Enter, no me va a poner el comando DDI. Pues mejor lo activo. Yo lo genero. Ya una vez que ya tengo uno, le doy Enter para repetir. Para repetir el comando. Ahí está. ¿Va? Entonces, así es como funcionan estas dos herramientas, ¿va? El DDI y el Dim Radius. En sí son como que sencillos para los dibujos. ¿Va? Repito, pueden practicar estas mismas figuras de manera manual o también de manera precisa para que los vayan comprendiendo y vayan viendo cómo funcionan, cómo cambian los estilos, o así como comentaban al principio, cómo lo puedo traspasar a otro archivo. Control C y Control V. Esto se puede transformar, repito, más adelante en un archivo tipo plantilla. Ahorita no es un archivo plantilla porque es un DWG. ¿Va? Tenemos otro archivo que es DWT, que significa Drawing Template, o sea, archivo de plantilla. Archivo de dibujo de plantilla más bien. ¿Va? Pero esto es un DWG, entonces por eso tenemos que hacer Control más C. Si lo transformamos en un futuro en plantilla, cada vez que le piquen aquí en plus, ya sean en las cotas y los textos y todo lo que tengan configurado, cada vez que hacen un archivo nuevo, e inclusive sus unidades de trabajo ya están configuradas para que no estén a cada rato aquí poniendo el comando UN, o inclusive también pueden cargar sus archivos de tipo de línea, de grosores, que son las calidades de línea, etcétera, etcétera, porque solamente se van a enfocar en el dibujo, ya no a generar otra vez los textos desde cero, las cotas otra vez desde cero, etcétera, etcétera. Entonces este sería como el objetivo, por eso siempre lo planteo antes de empezar a dibujar tan directo, para que esto ya lo tengan a la mano. Lo mismo, copien y peguen, y nada más lo asignen. ¿Va? Entonces yo creo que va a ser buena idea que también practiquemos de vez en cuando el tema de la escala, ¿va? Para que sepan qué escala va a ser conveniente en cada caso. Aunque el tema de escalas esté un poquito más adelante, se los voy a empezar a enseñar desde ahorita para que se acostumbren. Muy bien. Entonces, estos son los puntos ahorita que tenemos. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda referente al tema de cotas? Oh, correcto, muy bien. Nunca olviden darle control más S si es que están haciendo pruebas o avances en sus archivos. Más importante, las directrices es para hacer pues técnicamente llamados. Yo puedo indicar, por ejemplo, que está viendo un detalle. Yo también puedo indicar que es un material. Yo puedo indicar que es algún ajuste que se debe de realizar en el plano. Puedo indicar también que es tal vez un tipo de objeto. O sea, una cualidad más que nada. Para eso nos sirven las directrices o los leaders. Entonces, el leader, o en este caso el que yo recomiendo el multileader porque es más eficiente, con el comando MLD, puede hacer llamados. Miren, de hecho lo voy a hacer aquí con estos círculos. ¿Vale? Y lo pueden probar. Comando MLD. Comando multileader. Si no tienen crear uno, les va a generar uno por defecto. ¿Va? Siempre tenemos por defecto el estándar. ¿Va? Pero ahorita yo sí tengo uno referente a lo que hemos trabajado o las configuraciones de las sesiones asincrónicas. Y bueno, ya que tengo aquí, repito, comando multileader, me dice que debo especificar la posición de la punta. Vamos a ponerle que va a hacer clic aquí. Y después tengo que especificar la posición del cuerpo. Va a clic acá. Entonces aquí ya me genera la directriz.
Y le voy a poner exactamente el mismo valor, ¿no? Que es de hecho se me movió. Vamos a ver. Me está ejecutando mal, voy a eliminar. Le voy a poner otra vez el comando dim radius. Lo mejor control más S para guardar cambios. Entonces, repito esto porque una vez que sueltan la directriz, ya es muy difícil de editar. Entonces, mejor lo eliminamos. Comando multileader, que es el comando MLD. Clic aquí donde va a estar la punta. Clic en donde va a estar mi cuerpo. Y le voy a poner, por ejemplo, círculo de radio 3.67. 3.67. Clic afuera. Pues ya se genera la directriz. ¿Va? Cuando sí existe un texto, le pueden dar doble clic y pueden entrar aquí para ajustar la información, ya sea para agregar o quitar. Entonces puedo hacer otra directriz, miren, comando MLD, enter, clic en este punto, clic por acá y saco la posición de la directriz. Voy a eliminar porque se me fue el dedo. Comando multileader, clic en este punto A, clic acá, le pongo círculo de radio 4.78. De vez en cuando les recomiendo que hagan el zoom. Pueden acercar o alejar. Esto es importante para que se acostumbren. Si no, pues no van a poder ver bien la información. Es bueno alejarse, acercarse o inclusive hacer un paneo. Esto se hace con el scroll. Y le doy clic acá afuera y ya se genera. Entonces le doy enter para repetir comando. Aquí sí puedo repetir comando. Hace rato no lo hice porque eliminé. Y por eso lo volví a activar. Y aquí genero mi nueva directriz, que va a ser un círculo de 7. O mejor le doy doble clic. Aquí le pongo .00. Para que corresponda como los demás. Sí, adelante. Pero si ahí perdón, Arqui, pero si ahí se disminuye, por ejemplo, si yo te elijo ese último círculo mayor y lo hago más pequeño, tengo que volver a cambiar el texto que aparece, que yo le puse ahorita ahí, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, que bueno, más No, bien, las cotas, estas se hagan más pequeñas. no, que yo, por ejemplo, si ahorita yo selecciono el diámetro mayor y lo hago más chiquito, Por ejemplo, así, ¿no? ajá, Va. abajo ya no, en el texto ya no me aparece, ya tengo que volver a modificar el texto, ¿verdad? Así es, ahí lo tenemos que modificar porque no corresponde. O sea, esto es más que nada escrito. Algo que escribimos no es como esta cota, que como viene vinculado al objeto, ahí sí se me muestra el valor que va ajustando o cambiando. De hecho, eso también pasa con algunas cotas que están bien colocadas. Si la cota no está bien colocada en sus puntos, eso nunca va a suceder. O sea, este tipo de ajustes nunca suceden. O sea, debe estar tomando bien los puntos del objeto. Si los puntos no los está tocando, más o menos algo así, y nada más aparenta que está acotando, se dan cuenta que aquí no afecta a esta, pero sí está afectando a esta que sí está bien, entre comillas, vinculada. O sea, no es un vínculo, sino más bien la está tocando nada más. Esa es una buena observación. Pero aquí en el caso de las directrices o de los leaders, o solistas en español, también se conocen así como solistas, no se ajustan de manera automática. O sea, eso ya sería con otro tipo de formatos que se conocen como atributos. Y si necesitamos, pues técnicamente establecer ahí varios datos, ya son técnicamente avanzados. Si es que llegamos a hacer ese tipo de ajuste. ¿Va? Pero pues para círculos no vale la pena hacer un atributo avanzado para que esto se ajuste. ¿Vale? Y de hecho no se aplicará directamente a la directriz, se va a aplicar directamente a una tabla que nosotros ahí también hemos creado o preconfigurado. Esto de los leaders sí se debe de escribir manualmente. Es un texto normal. Va parecido mucho al texto múltiple, porque si se dan cuenta tenemos todos los formatos acá arriba
o en el caso de Mac del lado derecho, sus cualidades de edición. ¿Te queda más claro? Sí, adelante. Otra cosa, Arqui, disculpe. Ahí también, por ejemplo, cuando estábamos creando las líneas y lo que es las dimensiones de una línea, también se podía decirle a la línea que se representara así como estás representando ahorita los textos de los círculos en la parte externa, ¿va? También se puede hacer así también en el círculo. Por ejemplo, que los círculos estén en rojo o por ejemplo que las etiquetas estén en color verde. No, no, no. Por ejemplo, cuando hacías una línea y ponías lo que eras la dimensión, uno podía poner que la distancia de esa línea pudiera estar representada como tienes representado ahí el círculo radio 1.67, por ejemplo. O sea, pero ya era, ya era una capa, creo yo, si no estoy mal. Sí, estos son capas, o sea, lo que tenemos aquí son capas. Si yo quiero pues meter otro objeto, vamos a poner una línea de la misma distancia que el radio 6.85, pues sí lo podemos tener como opción visual, pero esto ya estaría en la capa de dibujo igual. Ahorita pues se ven iguales porque están en la misma capa entre comillas. ¿Va? Ahorita sí los podemos ver igual. Pero sí se pueden separar de manera adecuada y también se pueden establecer ya por categorías, que es lo que comentaba, ¿no? De arquitectura, de ingeniería, de diseño industrial, de por ejemplo, el tema eléctrico, el tema de estructuras, el tema de cimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita pues todo está en la misma capa, ¿va? Porque el tema principal no es tanto el dibujo, sino más bien las cotas. Entonces aquí las cotas, si están separadas, por ejemplo, textos, literal cotas, y lo que son directrices, que son mis tres capas que yo tengo aquí. Pero ya en un plano real, si yo quiero establecerlos bien, bien, serán mis capas, por ejemplo, que van de exterior, es un ejemplo, no forzosamente así se va a llamar. Mis cotas que van al interior del dibujo, mis cotas que son de apoyo, cotas que a lo mejor no van a aparecer en la impresión, solamente existen para ver distancias. Tal vez hay textos que son del interior del dibujo, o hay textos también que son del exterior del dibujo, etcétera, etcétera. O sea, eso permite que haya una buena, un buen filtro con respecto a la información. O sea, yo puedo aquí aplicar, por ejemplo, el comando lay off. Apago aquí todas las directrices o todos los elementos que están en esa capa. De hecho, aquí tengo que cambiar de capa a multileaders. Está. Entonces, cuando yo le pongo el comando lay off, se apagan, ¿no? Solamente estos. Y con el comando lay on se encienden todas las que apagué. Aquí le pongo control más S. Adelante, Ronnie. Sí, yo creo que tal vez el compañero se refiere eh, en, en los videos del asincrónico. Había una parte en las configuraciones donde creo que se podía colocar un prefijo, una letra o que apareciera cuando uno hacía la medición de la cota, aparece una letra o una palabra que hace alusión a lo que se está midiendo. Entonces, eso es a lo que se refiere el compañero. Gracias, arquitecto. Ok, muy bien. Si ese es el caso, bueno, no recomiendo que lo apliquen en este tipo de situaciones porque esto ya te lo da directo. O sea, el comando din radios y din diámetro ya te da la simbología. Si fuera el caso, por ejemplo, de aquí, que nada más quiero indicar que son metros, en efecto, debo irme a la pestaña de anotación y aquí ajusto la gestión de ese estilo de cota para modificarlo. O sea, aquí no creo, nada más modifico y me voy a unidades primarias. Pues aquí tengo el prefijo y el sufijo. En el prefijo, le digo que es A nada más. Entonces siempre va a decir A en todos. Y en el sufijo yo le voy a decir que son M de metro. Pues todos dicen metro. Pero este tipo de situaciones solamente aplican cuando no lo estamos poniendo en el membrete o en el cuadro de datos. ¿Va? Si yo, por ejemplo, no tengo cuadro de datos, aquí se le pongo que son metros, porque hay que saber qué tipo de distancias son. O a lo mejor le pongo que son pulgadas, milímetros y demás.
Así que era más claro ahora sí. Muy bien, excelente. Entonces sí, repito, todo esto ya viene por defecto en los comandos de din radius y din diameter. Aquí no se coloca. O sea, todos estos son la misma cota, el mismo estilo de cota. Pero hay unos que te permiten dar la simbología sin meter prefijo o sufijo. Los sufijos o prefijos es porque lo queremos ver tal vez acá, que es lo más común, y cuando se requiere. Ahorita no lo requiero, pero si quisiera, si le pongo aquí m de metros y le pongo a lo mejor que todas son A, ¿no? Como bien indicaba. ¿Va? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo correcto? Excelente, muy bien. Entonces, miren, yo les recomiendo que lo prueben con este tipo de figuras sencillas. Yo creo que tal vez de ahí les adjunto algo extra para que también puedan seguir el paso a paso de algo que les pueda decir útil. ¿De acuerdo? En esta misma, en este mismo formato. Ahí se los indico en el grupo para que también lo puedan checar. ¿De acuerdo? Pero esto sea como que lo principal que requerimos. La creación de cotas, la definición de estos mismos, cómo podemos tenerlos por escalas como si fueran plantillas y cómo los podemos ver ya en ejemplos reales. Hay otros que son más directos, que también repito, se los voy enseñando poco a poco, para optimizar tiempos más que nada. Si de momento no hay más dudas, repito, solamente les complementaría eso. Y con eso estaremos finalizando por hoy. ¿Sí, adelante? Así rapidito, Arqui, no, yo no pude poner en el cuadrito en el centro de mi UCS. El UCS, o sea, este de aquí. Ajá, yo no pude poner ese cuadrito que aparece ahí chiquitillo en el centro de la X y de la Y. Ah, ok, eso no es necesario que se tenga. Si solamente aparece X y Y, con eso es más que suficiente. Para esto se puede configurar con el de options, me parece. El comando OP. Y se encuentra más que nada en. Me parece que es en donde dice como dibujo drawing. 6. Parece que es Sistema de coordenadas. Sí, creo que me parece que es Sin igual, ahí me etiquetas y lo volvemos a checar. Va, pero me parece que es este de aquí. Va, pero si ya te aparece X y Y, con eso está bien, porque pues este será el punto de origen que es 00. Si no, mandas una captura en el grupo y ahí te lo desgloso igual. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, esto de aquí, ya sea apuntes o práctica que hagan su archivo de Luge, póngale siempre control más S para guardar. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Les deseo una excelente noche. Bueno, ya tuvieron un buen inicio de semana, así que nos estaremos contactando en la próxima para ir también puliendo ahora el dibujo. Vamos a ir siguiendo con los comandos de dibujo porque esto ya está configurado. Si están atrasados, igual lo revisan. Igual chequenlo con Planeta Virtual si tienen temas con las grabaciones por la plataforma. Para ver si también les dan una solución. Si no, pues ahí yo les doy la solución directa. Pero siempre es mucho mejor con Planeta Virtual porque ellos llevan la coordinación del grupo. Que es de la plataforma más que nada. Muy bien. Pues nos vemos. Que tengan una excelente noche. Y hasta luego. Descansen. Hasta luego, buenas noches. Muy bien. Para ir ajustando algunos puntos extra, también es buena idea que nosotros hablemos de algunos comandos de dibujo como rectángulo. Como vimos, tenemos el caso de línea, el caso de los arcos, el caso de polilínea, los círculos. Pero hay que seguir reforzando un poco más, inclusive otros formatos de dibujo para empezar a ver de manera detallada aquí los formatos de acotación.
Entonces, recordaremos que utilizaremos la capa de línea de dibujo y también vamos a aplicar el comando rec. ¿Va? Acuérdense que con el comando rec ustedes pueden generar un rectángulo. Les ponemos comando rec y enter. AutoCAD me indica que debo de especificar mi primer punto de esquina. Vamos a darle clic en este punto A y después vamos a especificar la esquina opuesta. Clic. Entonces, recordaremos que esto nos permite generar rectángulos de manera manual. ¿Qué pasa si nosotros queremos un rectángulo fijo? Si queremos uno fijo, recordaremos, como bien mencionaba en otras sesiones que tuvimos en vivo, que podremos generar este rectángulo o los rectángulos a partir de un punto. Y una vez que tengamos este punto, debemos de poner primero la base y después la altura. Va con el siguiente metro. Por ejemplo, me gustaría tener un rectángulo de base 6. Entonces escribo 6 primero y de seguido de esto vamos a ponerle la tecla de coma, como bien lo hacíamos con otro tipo de formatos textuales. Entonces aquí la coma en el comando de rectángulo, en el caso del AutoCAD, me permite cambiar al formato de altura y guardar mi base que he configurado anteriormente. Los tengo 6 y le voy a indicar quizás que la altura sea de 15 unidades. Perfecto, entonces este rectángulo sí tiene las dimensiones correctas, ¿cierto? Entonces al momento de que aquí yo acote con el comando de dim, vamos a verificar cómo es este rectángulo manual y también vamos a verificar cómo está de correcto ese rectángulo. Vamos a empezar con el que sabemos sus distancias. Entonces tomamos el punto A, el punto B y sacamos la cota. ¿Vale? Luego tomamos este punto A y este punto B, saco la cota. Muy bien, excelente. Pues una vez que tengamos esto, en efecto verificamos que tenemos 6 unidades y 15 de altura. Ahora acá, como fue un rectángulo manual, podemos sacar estos puntos y ver cuáles son las distancias con respecto al comando dim. Pues aquí tenemos estas distancias, 17.23 y 7.91. Entonces recordaremos que todos estos comandos, así como bien mencionaba, son básicos y vamos a estar viendo en la próxima sesión de manera sincrónica y también en vivo. ¿Va? Entonces yo les recomiendo que sigan practicando, así por lo menos en formatos sencillos, y también vayan complementando esta información útil. ¿Vale? Esta información va a ser bastante útil. Si lo queremos en un formato distinto, bueno, así como comentábamos, podemos ir copiando estos de aquí para generar, por ejemplo, la siguiente escala. Se genera también los otros estilos de cota y también ir generando los ejemplos visuales. Entonces, estas serán las figuras sencillas, lo que estamos implementando actualmente ya como algo extra serían los arcos, que fue un arco bastante manual a partir de 3 puntos. Y bueno, ustedes pueden combinar este tipo de figuras ya mediante otro tipo de comandos que también vamos explicando poco a poco. ¿Va? Es el formato, por ejemplo, de corte y el formato de empalme, que es trim y file. Bien, entonces vamos a ir puliendo y bueno, ya solamente para ir examinando lo que hemos tocado igual referente a la misma sesión y también referente a las sesiones asincrónicas. Vamos a hacer un ejemplo más de algún estilo de cota y también vamos a ponerlo en su contraparte, por ejemplo en otra unidad. Los tenemos ahorita a escala 1:20. Entonces voy a irme, por ejemplo, a mis archivos de textos. Y como bien comentábamos, tenemos aquí diferentes escalas. Entonces miren, este me va a servir bastante bien. Control MC. Me lo llevo aquí. Control V. Y lo dejo por acá. Entonces ahorita se manda en capa 0 porque estamos en capa 0. Va, así recordaremos que lo configuramos. Eso está bien. Entonces voy a generar mi otro estilo de cota. El de eje con esta configuración. Entonces con base a lo que ya tenemos hecho, podemos desplegar aquí y ponerle gestionar estilos de cota. Va, recuerden que en el caso de Mac aparece de este lado, del lado derecho, y deben de configurar lo mismo, pero desde el uso correcto de Mac. Entonces tenemos el caso de las cotas de eje, paño paño, paño a eje a paño y total. Vamos a empezar primero con las de eje para recordar un poco. Y miren, de hecho podemos utilizar inclusive los últimos estilos, los más pequeños, por ejemplo, escala 1.25.
¿está? Escala 95 de eje a eje. Entonces vamos a ponerle modificar, pero no vamos a modificar este, más bien vamos a aplicarle en nuevo para hacer nuestro estilo más reciente, que va a ser, por ejemplo, planeta virtual. Acuérdense que estamos utilizando esta nomenclatura para que sea bastante eficiente. Planeta virtual, cota de eje a eje, pero la escala 1.20 y continuar. Entonces, como ya tenemos un formato de texto, aquí en el apartado de text solamente desplegamos y buscamos escala 1.20. Texto secundario, ahí está. Planeta virtual, texto secundario, escala 1.20. Entonces el tamaño me dice que es de 0.6 y bueno, los ajustes que tenemos aquí respecto a la cota, pues hay que mejorarlos porque aquí ya se nota mucho la separación. Eso hay que revisarlo mucho en el caso de las personas que son, por ejemplo, de las ramas de ciertas ingenierías muy particulares o que tengan que establecer correctamente aquí bien el dibujo a una unidad muy puntual, ya sea, por ejemplo, milímetros, centímetros y demás. Entonces aquí quizás la separación ya lo puedo ajustar a un 0.2, bueno, 0.02 para que esté un poquito más perfecto. ¿Listo? Podría separarlo inclusive en 0.03. ¿Ya? Quizás así. No está tan mal. Y voy a dejarlo de momento en horizontal como viene. Podría ponerlo alineado, eso también es una muy buena opción. Recuerden que es como que la segunda mejor opción que yo recomiendo. Y de momento las demás queda igual porque es una copia literal. O sea, ya que tenemos uno, todo lo demás ya se van haciendo copias como tal. Pues aquí en el arrow size yo le voy a poner el mismo tamaño que mi texto secundario, que es 0.06. Está. 0.06. Las líneas, yo tengo que hacer algún ajuste, serían por ejemplo aquí en la extensión, igual en 0.06. Aquí también en 0.06. Más sería lo mejor. Ahora, en las demás configuraciones, en este caso, por ejemplo, en el feed, comentaba sobre estas opciones, pero repito, todo depende del estilo de cota y también del tipo de dibujo que estamos aplicando, ¿va? Porque hay algunos que utilizan, por ejemplo, mucho el formato de arcos o de círculo. Yo lo utilizo, por ejemplo, con la opción de over, porque repito, yo hago más las líneas de cotas rectas. Entonces todo lo demás ya está correcto, nada más le damos OK. Close. Entonces todo esto le podemos hacer una copia. Le ponemos una copia hacia abajo y ya se va haciendo como el estilo de plantilla. Comando CO. Acuérdense, primero seleccionamos, comando CO, enter, damos un punto A y después un punto B. Entonces aquí la separación sea ya demasiado, pero es un ejemplo para que sea bien distribuido. Y bueno, como ya generé mi estilo de cota de eje a eje de escala 1.20, yo aquí puedo tomar esto y con el comando MO, porque yo les recomiendo que sea con el comando MO para más facilidad, despliegan acá desde Properties y buscan el de eje a eje escala 1.20. Ahí está, miren. Entonces se ve bien configurado y está adecuado a lo que es su tamaño principal. Entonces los demás son copias también. La despliego aquí, gestionamos, buscamos en este caso cota de eje a eje escala 1.20. Vamos a revisar aquí, no lo veo. Aquí está. Le voy a poner nuevo y a partir de este voy a hacer copia nueva que va a ser de paño a paño. Pero las configuraciones ya están actuales, ¿verdad? Ya están configuradas. Tenemos que cambiar aquí la simbología de las flechas, de las puntas. Y repito, esto puede cambiar mucho dependiendo de la disciplina, también dependiendo de lo que estamos dibujando. Entonces aquí vamos a ponerle que sea el dot small, que es una muy buena opción en el caso de paño a paño. Y hasta ahí, ok, close. Aquí ya tengo la configuración que se ve bastante correcta. Aquí nada más voy a cambiar de estilo de paño a paño, escala 1.20. Ahí está, entonces se hace más pequeñito con respecto a la escala. ¿Va? Acá igual lo mismo, este sería por ejemplo de paño a eje. Entonces me voy acá arribita, gestionar estilos de cota. Tomo este
que es el último que he generado. Le pongo nuevo. Esto de aquí lo eliminamos y ponemos que es de paño a eje. Cada 90. Entonces, ¿qué cambia aquí? Igual la simbología. En este caso la segunda flecha porque va primero en círculo y después en flecha. En este caso ponemos aquí el right angle. O el estilo de punta que ustedes están asignando. Le doy OK y close. Entonces aquí selecciono y aquí busco el estilo de paño eje, pero el escala 90. Aquí está. Ya está bien preparado. Y se dan cuenta que es muy sencillo. O sea, el primer caso o la primera adecuación que deben de hacer correctamente es el primer estilo. A partir del primer estilo ustedes ya generan puras copias que va a ser súper rápido y súper sencillo en sus adaptaciones y sus ajustes. Entonces voy con el que sigue, eje paño. Entonces ponemos aquí gestionar. Selecciono, nuevo. Modificamos el nombre. Y ponemos eje a paño. Canal 90 le damos OK. Y por ejemplo acá cambiamos el sentido, ¿no? Ponemos por ejemplo que esto sea flecha. Y el siguiente dot. Dot small en mi caso. OK, OK. Entonces aquí en el estilo. Nada más selecciono y acá busco en Properties. El de eje a paño. Escala 20. Ahí está. Y por último, cotas totales. Y esta es una que puede ser una representación tal cual así. O la simbología también puede ser en puntas. Pero para que lo entiendan mejor, por eso se está indicando así. Y de hecho en algunos autores van a poder detectar que es lo mismo. Voy a copiar este. Voy a ponerle nuevo. Voy a poner que es planeta virtual. Cota. Total. 1.20. Y acá ponemos la simbología que es oblicua. Listo, entonces ahí selecciono. Pongo mi estilo nuevo de cota total de escala 1.20 y listo. Entonces ya solucionamos aquí el caso. Ahora igual para que quede mucho más claro, como la vez anterior, yo podría copiar estos mismos. Y bueno, voy a hacer un archivo nuevo. En este voy a poner el comando UN. Y vamos a suponer que estamos trabajando en milímetros. Muy bien. Con una precisión de 2. Y me acerco y le voy a poner este control V. Entonces, estos valores en milímetros están pequeños. O sea, yo debo de multiplicarlo por un factor. El factor va a ser por 1000. Como bien comentaba la sesión pasada, tuvimos el lunes. Aquí hay que multiplicarlo por este valor porque estos elementos fueron creados en metro. Entonces hacen la conversión. Entonces aquí yo voy a poner, por ejemplo, que todo esto se va a multiplicar por 1000. Empezando primero con, por ejemplo, mis textos. Entonces acá en textos le voy a poner gestionar estilos de textos. Y bueno, esto de aquí, sinceramente, solamente va a afectar al de escala 1.20. Se multiplicaría, repito, por 1000. Entonces, si analizamos 0.06 por 1000, tendremos 60 unidades. Parece grande, pero repito, se ve muy bien para los objetos que ustedes tienen. ¿Va? Para los que trabajan con este tipo de unidad, milímetros, centímetros, que son objetos de piezas ya muy, muy puntuales. Entonces ahí le pongo close. Voy a poner el comando REAM. Y rectifico nada más que esto haya sucedido. Así es. Si sucedió. Aquí todavía no vemos el cambio, entonces voy a seleccionarla. Gestionamos aquí. Y vamos a ir editando una por una, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a modificar. En el texto. Aquí nada más cambio. Ya se ve muy grande. Respecto a lo que tenemos aquí, eso es normal. Símbolos y flechas, yo aquí ya le voy a poner igual 60. En el texto aquí, por ejemplo, puedo multiplicar este valor por 1000 también, o sea, sería como un 30 unidades. Las líneas aquí van a ser también 60 y 60. ¿Va? Repito, en algunas ocasiones el preview de aquí llega a engañar. Entonces, no se confíen al 100% de lo que ven aquí. Entonces, líneas, símbolos y flechas y texto, ya está correcto. Si por alguna razón yo veo algo inusual,
Solamente vengo aquí y lo ajusto. ¿Va? Entonces le voy a dar OK, close. Entonces ahorita ya se hizo una cota grande. Una cota mucho más grande de lo que tenemos tradicionalmente. Pero está correcto. Repito, todo esto de aquí ya se ve bien. Si es que yo traigo aquí un objeto en milímetros. Por ejemplo. Recuerden que la vez anterior hice un ejemplo con bloques. Aquí vuelvo a hacer el ejemplo con bloques. Voy a tomar algo pequeño. Un objeto pequeño. Por ejemplo, aquí me dice que mi estufa tiene la dimensión de 60 por 60. Si eso yo lo multiplico por 1000, pues técnicamente visualizándolo como si fueran milímetros. Aquí puse control C y control V. Le pongo el comando de escala, comando CC. Aquí tomo un punto, le pongo igual 1000. Esto no es necesario que lo hagan, solamente lo coloco para que lo entiendan mucho mejor las personas que están trabajando con esta unidad. Entonces miren, la cota de escala 1.20, al momento de la cota de aquí pues me va a marcar 600, ¿no? 600 unidades, que son 60 centímetros o 0.6 de metro. Entonces la figura y la cota se ve correcta en relación del tamaño que estamos aplicando aquí, que es el factor por 1000. En el caso de centímetros, acuérdense que es por 100. Y en el caso de pulgadas es por 25.4. También puede suceder en otro tipo de relación, pero eso sería como que lo más sencillo o lo más común. Pues acá lo mismo, ¿no? O sea, nada más es gestionar el estilo de cota. En este caso, a ver, esto los voy a purgar porque se trajeron como extra. Comando PU. Comando purgar, para eso sirve purgar, para limpiar. Ahí está. Ahora sí, yo me voy acá, gestiono y utilizo ahorita la de 1.20. Ahora voy a ajustar esta. Le voy a poner, por ejemplo, modificar. Y lo mismo, ¿no? Por acá le pongo 60. Y también 60. Símbolos y flechas. Acá le pusimos igual 60. Acá igual ya está en 60. Aquí nada más le pusimos 30 para que se ajustara. Ok. Close. Entonces repito, aunque sea medio extraño en algunos puntos, está bien la cota. Porque repito, el preview que muestra los estilos no son realmente así al 100%. Esto es realmente ya el resultado final. Esto ya sería mi cota. Entonces eso se aplicaría para los que están trabajando con esta unidad. Y bueno, como bien comentaba, hay otros formatos que tienen que ver con escalas anotativas. Pero eso ahorita no se preocupen porque será un formato mucho más complejo a lo que estamos trabajando. Y eso se debe de ajustar de otra manera, que es un proceso un poco más distinto y un poquito más largo dentro de las herramientas básicas de Momentum del AutoCAD. Nos vamos a ir poco a poco subiendo la dificultad y entendiendo cada uno de estos puntos. Entonces, así como dice aquí, yo lo hago con otro tipo de archivos o con otro tipo de cotas. Entonces, sus plantillas o sus archivos que van generando poco a poco van a quedar de manera eficiente y de manera adecuada. Entonces, revisen eso mucho. Las personas que trabajan con milímetros o con centímetros o pulgadas para que hagan el reajuste de sus elementos anotativos, porque eso va a venir muy bien. También les recomiendo lo siguiente: sigan generando más estilos de texto. Si tenemos muchas escalas, generen los que sean pertinentes. Si tienen dudas, por ejemplo, respecto a lo que son las escalas, yo ahí les puedo dar algunas sugerencias en escalas un poco más pequeñas. Por ejemplo, 1:1, 1:2 o 2:1, 5:1, que más que nada se aplica ya en ingenierías mecánicas o de diseño industrial muy puntual. Ya lo vemos mucho más grande de lo que es tradicionalmente. Igual lo mismo con el de las cotas. Vayan complementando, vayan guardando. Nunca olviden dar control más S para ir mejorando poco a poco todos estos puntos. Y se darán cuenta que todo esto, pues técnicamente, se va a ir viendo correcto dentro de los procesos. Entonces, les sugiero que sigan practicando tanto estas herramientas sencillas de dibujo como estas de anotación. Igual pueden volver a probar inclusive los formatos de texto para que salgan más duras. Por ejemplo, en el caso de texto único, acuérdense que aquí
tenemos que hacer este tipo de formatos. Hay que diferenciarlos y cómo ver cómo funcionan en cada una de las situaciones para traerles el máximo provecho. ¿De acuerdo? Eso va a ser como que lo más ideal y lo más óptimo. Ya todo lo demás, bueno, conforme vayamos avanzando a partir de la siguiente semana, es respecto a lo que es dibujo. Entonces, a partir de mañana se va a liberar la información de dibujo. Entonces, consideren esta información valiosa, guárdenla porque va a venir bastante bien en sus formatos. Y repito, vayan probándolo así, con cosas sencillas, elementos un poquito más elaborados. Vayan probando los comandos que son un poquito más directos. Y bueno, otro comando que tal vez les pueda recomendar, que en sí luego hablo de él de manera indirecta, es el comando de i. El comando de i es para sacar cotas, pero no físicas. O sea, nada más es como para medir un punto A, un punto B. Pues aquí el AutoCAD les muestra, en este caso, la distancia, la posición y demás. Y un tip que también yo les sugiero que prueben es, por ejemplo, que estén jugando. Por ejemplo, aquí con la barra de comandos para que no desaparezca esta información. ¿Va? Porque eso les va a permitir también leer por completo lo que sale aquí. Porque luego, miren, se quita muy rápido. Y juego. Y aparece, ¿no? Todo esto de aquí. Los va a venir bastante bien que ustedes lo tengan en cuenta. Igual el Enter, ¿va? El Enter también tenganlo mucho en cuenta al momento de agilizar. Muy bien. Entonces guardaré estos formatos para tenerlos en la mano. Repito, acá en este tipo de casos, igual, yo recomiendo que guarden este tipo de archivos o de plantillas. Si quieren hacer algunas pruebas un poquito más interesantes de lo común o de lo normal, también pueden buscar, por ejemplo, en internet. Yo les recomiendo que busquen bloques de AutoCAD solamente para hacer pruebas de cotas, ¿vale? Ya en su momento yo hablaré del tema de los bloques, cómo se pueden crear, cómo se pueden desarrollar, cómo los pueden implementar y trabajar de distintas maneras para que sea de manera más eficiente. Entonces el bloque sería como este de aquí. Y nada más les sugiero que lo busquen para que puedan sacar sus cotas. Saquen sus cotas y se darán cuenta que muchos de esos elementos luego están bien respecto a su unidad de trabajo, o pueden estar muy extraños respecto a lo que están proponiendo con el comando UN. Va el comando UN aquí del AutoCAD. Va, acuérdense que esto no es afectar directamente la escala. ¿Verdad? Como bien mencionaba hace rato, vamos a hacerlo acá desde el layout. Entonces con esto vamos complementando la info, que puede ser bastante útil en sus casos. Y también para que sigan revisando alternativas, proceso. Pueden proponer, repito, aquí figuras y demás. ¿Vale? Algunos formatos un poquito combinados. A lo mejor se les ocurre hacer algo así como lo que voy a presentar, miren. Es un ejemplo, ¿vale? Y lo hacen muy bien por ustedes porque siguen practicando. Si no, no se preocupen, solamente es un ejemplo visual. Yo aquí pongo el comando ll-línea, tomo un punto A, le escribo 20 unidades. Hacia mi derecha le voy a escribir 12, enter. Y hacia arriba 7. Hacia mi derecha otra vez 15. Bajo otras 15 unidades. A lo mejor aquí le pongo 9 hacia mi izquierda. Y miren, aquí proyecto para encontrar la intersección, porque eso también es posible. Acuérdense que no estoy dando clic. Hago la intersección, clic, como otro punto A, o un punto final y cierro con enter. Entonces estos de aquí son puras líneas. Pero a lo mejor a mí me interesa poner, por ejemplo, un círculo en este punto con un radio de 5. Pero no lo voy a cambiar de posición. A lo mejor desde el punto central yo lo muevo. O yo también selecciono y aplico el comando mdboop para tomar este punto A y moverlo 3 unidades hacia mi derecha. Y aparte voy a moverlo hacia arriba unas 6. Entonces si todo esto lo acotamos y le sacamos referencias, van a encontrar que pueden ir empezando a desarrollar sus habilidades y el control de las herramientas que hemos tenido actualmente el día de hoy. Miren, comando dim. Tomo aquí los puntos de cota. Ahorita me está generando la más pequeña, entonces ¿qué hacemos? Nos vamos a la pestaña de anotación, desplegamos y por ejemplo acá buscamos el formato más adecuado. Puede ser el de la escala 1:200. Bueno, solamente visualmente.
No, porque vamos a imprimir a escala 1/200. Selecciono aquí, le pongo 1/200 igual. Y continúo, ¿no? Comando D, Enter. Damos estos 2 puntos. Clic. Luego otra vez continúo con el comando D porque sigue activo. En este caso no le di Enter como hace rato. Solamente estoy tomando mis puntos. Saco la cota. Y por ejemplo acá igual. También después les voy a explicar algunas situaciones interesantes respecto a la posición de las cotas. Para algunas piezas, algunos objetos puede ser buena idea así. Pero en otras situaciones es importante que todo esto esté más o menos como aquí, alineado. En este caso esta fue la única que no alineé. Pero sería más o menos como lo que tenemos acá. Cotas que van pues técnicamente, en este caso de paño a paño. También pueden ser ejes. Y por eso tenemos aquí estos 5 estilos. Porque pues representan cualidades diferentes. Eso lo vamos a ir tocando poco a poco en el desarrollo. Aquí por ejemplo le pongo el comando dim. Tomo este punto, miren, busco aquí el centro para forzar la cota a 3. Y acá otra vez, este punto, lo fuerzo para que esté en vertical y clic. Pues acá hay que tener cuidado con las cotas. Sería como que el orden correcto, como que las más pequeñas están más cercanas al punto. Y las demás, que son como totales o más grandes, van por debajo de las pequeñas. Pues así va como que en jerarquías. Y inclusive le ponemos el dim continue, porque yo deseo continuar acá. Bueno, yo finalizo, le doy Enter. Y bueno, sigo con el comando DSO. Sigue activo. O sea, no di un Enter, solamente di un Enter para cambiar de posición. Porque cuando dan Enter, al momento de tener el dim continue, cambian de posición. Eso es la ventaja. Bueno, ya está acotado y aquí igual le ponemos el dim radius. Llego aquí y saco la cota. Vaya, después lo mueven como ustedes gustan. Entonces, todo esto, así como yo, es un ejercicio muy simple, muy práctico. Tanto el dibujo como el uso correcto de cota. Entonces, más o menos así es lo que yo pretendo que ustedes hagan ya fuera de sesión para que se vayan dando cuenta de estas mismas herramientas y vayan practicando. Muy bien. Entonces, bueno, solamente guardamos y de momento sería todo.